Buenas tardes, compañeras, y a todos los compañeros y compañeras que nos están oyendo y acompañándonos en Información al Desnudo. Les agradezco la invitación, muchísimas gracias. Eh, para aquellos que de alguna forma hemos vivido, sufrido y luchado por evitar la guerra, recordar las hazañas del pueblo soviético en particular y en general las luchas que los pueblos del mundo dieron hace 80 años para derrotar al nazifascismo es realmente pues una oportunidad de recordar que la lucha por la paz es una lucha permanente, es una lucha por los derechos humanos, es una lucha por los derechos de los pueblos a su independencia, a su soberanía y a ese derecho inalienable que es el derecho a vivir en paz, amenazado en aquel entonces por el nazifascismo y desgraciadamente a 80 años de esa terrible experiencia de toda la humanidad, a pues se nos ciernen en estos momentos también negros nubarrones que debemos evitar lleguen a consolidar una situación tan extrema, tan terrible, tan traumante para todo el género humano como fue la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la lucha que tuvieron que dar los pueblos, en particular en este caso el pueblo soviético, para derrotar a las huestes nazis, fascistas y guerreristas que en aquel momento estaban amenazando la tranquilidad del mundo. No nos vamos a ir a referirnos a las causas de esta terrible experiencia que le costó millones y millones de vidas al género humano, sino que vamos a acordarnos de las hazañas que, conducidas principalmente por ese heroico pueblo soviético, lograron deshacerse de esta lacra que la humanidad había engendrado y que estaba sufriendo desde principios del siglo anterior. Nos acordamos entonces con satisfacción, realmente con alegría y participamos de ese festejo, cuál es el Día de la Victoria, así llamado, porque fue el punto culminante de una larguísima lucha que en particular a los soviéticos les costó más de 24 millones de vidas, no solo bajas militares, sino bajas civiles, porque lo que hoy es Rusia y varios países de los que conformaron antes la Unión Soviética fueron uno de los objetivos principales del nazifascismo. Si bien es cierto, la guerra no empezó contra ellos, sino que empezó contra pueblos como el pueblo polaco y el pueblo checoslovaco. El objetivo fundamental de los de los líderes nazis y fascistas era destruir la Unión Soviética, que representaba para todos los pueblos del mundo un faro de luz, un faro de esperanza, sobre todo para las masas pobres, para las masas trabajadoras en todo el mundo. Si bien es cierto, por diferentes medios se logró al principio que el golpe principal de las tropas nazis y fascistas no se dieran contra la Unión Soviética, pues realmente fueron maniobras dilatorias que fueron propiciando las condiciones para que finalmente se diera la agresión contra el pueblo y del territorio de la Unión Soviética. Incluso sabemos que los líderes occidentales que después conformaron el cuerpo de los aliados, pues dilataron muchísimo
su participación decisiva en la guerra, tratando de que fundamentalmente el ejército nazi, el ejército alemán, tomara rumbo hacia el este y que trataran por medio de la utilización de este ejército de propiciar la caída de la Unión Soviética. Bueno, esto no se dio. Los planes fascistas, los planes nazis, se revirtieron incluso contra aquellos que de alguna manera permitieron que estos se entronizaran en sus respectivos países. Y los primeros que sufrieron no solo fueron los checos y los polacos, sino que también después sufrieron los mismos franceses y otros pueblos europeos que fueron rápidamente sometidos a la bota del nazismo, que empezó a expandirse por lo menos hacia Francia, hacia Bélgica, hacia Holanda, hacia esos otros territorios, hasta que finalmente se sintieron lo suficientemente fuertes como para volver sus armas y sus divisiones contra el territorio soviético. Esto sabemos perfectamente que los soviéticos tuvieron que hacer un esfuerzo enorme de preparación, de resistencia, de motivación, dirigidos por el partido de Lenin y dotados de un ejército que mostró tener una gran capacidad para resistir. Sostuvieron el golpe principal de los ejércitos nazis que lograron en una primera etapa de la guerra de agresión conquistar enormes territorios de lo que era la Unión Soviética. Las tropas alemanas llegaron muy cerca de Moscú, llegaron muy cerca de las ciudades importantes de la Unión Soviética, llegaron muy cerca de Leningrado, hoy Volgogrado, y ahí precisamente en esa ciudad encontraron al pueblo soviético listo, preparado y motivado para resistir aquella maquinaria guerrerista terrible que había aplastado a tantos pueblos ya, y en una lucha realmente heroica lograron primero detener la ofensiva alemana y luego, después de muchísimos sacrificios, de muchísimas vidas y de muchísima destrucción, lograron empezar a revertir el curso de la guerra. Stalingrado es el primer punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, que hasta ese momento iba del lado de lo que se llamaba el eje Berlín, Roma, Tokio, que eran, digamos, las principales potencias nazifascistas, guerreristas, que estaban en la lid contra el resto de los países que conformaban el bloque que hoy conocemos como el bloque de los aliados. Oscar, ¿cómo la humanidad, porque entendemos que se dio la Segunda Guerra Mundial, pero no todo el mundo se enteró de ese acontecimiento? Porque, por ejemplo, para este lado, Latinoamérica y toda esta zona, prácticamente no estaban enterados de todo lo que estaba pasando. Y en cierta manera también sabemos que Estados Unidos estuvo colaborando con el régimen de Hitler. Y al final entonces es que ve que la cosa está perdida para Hitler y decide entonces entrar en el proceso de la guerra con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que mucha gente dice, que real efectivamente ellos no participaron al principio, sino todo lo contrario, porque había un objetivo, que es el mismo objetivo que hoy se tiene, que está desarrollándose en Ucrania. Esas son de las informaciones que nos llegan a nosotros. ¿Qué usted puede decirnos sobre eso a nosotros?
Mira, efectivamente, durante mucho rato, durante muchísimos meses, los aliados hicieron fundamentalmente una guerra de resistencia, tratando de que los nazifascistas no tomaran posesión de sus metrópolis, pero tampoco de sus territorios coloniales, sobre todo en el norte de África. Eh, la guerra no entró en una etapa crucial por parte de los aliados hasta que efectivamente se dan cuenta de que los soviéticos no solo están resistiendo el golpe principal, sino que están logrando, como te decía, sobre todo en Stalingrado, empezar a revertir ese golpe y empiezan a convertirse entonces más bien en una fuerza beligerante que empieza a dar vuelta a los acontecimientos. A nosotros nos han presentado desde pequeñitos la idea, la historia de que fueron los muchachos norteamericanos los que ganaron esa guerra. Realmente ellos entraron muy tarde. Ellos entran cuando las contradicciones contra el régimen militarista japonés son insostenibles y empiezan las contradicciones intercapitalistas a promover la participación de la guerra de Japón, tratando de conquistar enormes territorios sobre el Pacífico. Agreden China, agreden el sudeste asiático, agreden las Filipinas, agreden muchos territorios, y entonces ahí ya los norteamericanos se ven compelidos, sobre todo después del ataque de Pearl Harbor, a intervenir ya de manera activa en esta guerra. Sin embargo, en Europa no es tal el golpe. Por ejemplo, la invasión de Normandía, que se supone es el principal acto de los aliados británicos y norteamericanos, junto con otras fuerzas beligerantes, canadienses, franceses libres y otras gentes, fue retardado muchísimo hasta el momento en que se dieron cuenta de que los soviéticos venían volcando completamente el curso de la guerra. Ellos aún esperan la batalla del Arco de Kursk, que es tal vez la batalla más grande y más importante de la Segunda Guerra Mundial. Aún se recuerda como la batalla de tanques más grande de la historia, pero ellos todavía esperan a los acontecimientos en el Arco de Kursk para ver si es todavía factible que los nazis tomen el rumbo hacia Moscú. Cuando fracasa esta espera, porque los soviéticos no solo logran detener el golpe alemán, sino que lo revierten y empiezan un avance en forma hacia el oeste, entonces sí, británicos y americanos empiezan rápidamente a fortalecer sus planes de invadir Italia en primer lugar, invadiendo Sicilia, y después los planes de invadir Normandía, para abrir un segundo frente que logre liberar Francia y logre debilitar a los alemanes. Sin embargo, no es la guerra que nos pintan las películas hollywoodenses. Realmente el esfuerzo que hacen es un esfuerzo real, pero tímido, tibio. Incluso en sus planes de invadir y liberar Holanda, fracasan y tienen serias bajas. El ejército alemán en las Ardenas después, después de la invasión de Normandía, en las Ardenas, vuelven a golpear a los ejércitos americanos y británicos, al punto de que Hitler incluso se siente libre de mover de nuevo la mayor parte de su ejército al frente ruso. No es sino ya el empuje definitivo, decisivo del ejército rojo,
avanzando sobre la frontera alemana, que hace que los norteamericanos y los británicos empiecen a tratar de derrotar a los alemanes primero que los soviéticos. Intento vano, se ha dicho de paso, porque no lograron evitar de ninguna manera que fueran los ejércitos, las divisiones del Ejército Rojo, las que ingresaran primero en Berlín e incluso que hicieran ondear en aquella foto que es emblemática, que es el emblema de la celebración del Día de la Victoria de los soldados del Ejército Rojo, haciendo ondear su bandera en las alturas del Reichstag, en el centro de Berlín, como seña inequívoca para toda la humanidad de que ya los soviéticos habían logrado ingresar en el corazón del Reich alemán y consolidar la victoria sobre el nazismo y el fascismo. Realmente esto es importante que lo recordemos, que se lo digamos a las generaciones actuales que no conocen versiones a veces más que las versiones hollywoodescas, pero que no son necesariamente la verdad de los hechos que sucedieron hace 80 años.